Las profundidades de la Tierra. Los chorros de lava salieron disparados a 90 metros de altura. Ocultan armas destructivas. Y en ese momento pensé, Dios mío, vamos a morir aquí. Y de defensa. Nos protege de las partículas radioactivas, del universo y del Sol. Dan vida a una belleza fascinante. No parece real. Hay una selva tropical creciendo bajo tierra. Y unas misteriosas catedrales naturales. Lo utilizaban como cementerio o como lugar de sacrificios. Y en lugar de un cataclismo, habría impactado con una fuerza 100.000 millones de veces superior a la del dispositivo termonuclear más potente. De efectos devastadores. Arrasó con toda la vida en la superficie en un radio de miles de kilómetros. ¿Qué secretos esconde nuestro planeta? ¿Cómo descubrimos lo que yace bajo la superficie? La Tierra, un planeta misterioso y complejo. Sus notables maravillas son fruto de un clima extremo, cambios geológicos constantes y la evolución biológica. Encierran miles de millones de años de misterios y ocultan verdades y tesoros que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? La Tierra es un planeta fascinante, resultado de miles de millones de combinaciones de líquidos, sólidos y gases repletos de vida. Desde las bacterias que proliferan en fuentes hidrotermales y los animales complejos que cazan en las tierras heladas del planeta, hasta los humanos, la única especie del planeta que ha conseguido adaptarse a todos los entornos. Y la vida de todos ellos depende de la luz y el calor del cuerpo celeste más grande de nuestro sistema solar, una brillante estrella a 150.000 millones de kilómetros de distancia. La Tierra se encuentra en la llamada zona de habitabilidad alrededor del Sol, donde no hace demasiado frío ni demasiado calor. Pero una buena ubicación no basta para sobrevivir. El Sol arrasaría toda la vida del planeta de no ser por una fuerza invisible sin la cual el paraíso en la Tierra se convertiría en un infierno. Sin las capas protectoras que bloquean la radiación solar, tenemos los días contados. Para descubrir las fuerzas que hacen posible la vida en la Tierra, hay que observar el cielo y aquello que se oculta bajo la superficie. En 2021, la astronauta y geocientífica Sian Proctor formó parte de la tripulación de la primera misión espacial civil. La Tierra se compone de 4 capas. La primera es la corteza terrestre. Debajo se encuentra el manto y, a continuación, está el núcleo externo y el núcleo interno. La corteza se asienta sobre el manto, que se compone de roca sólida. Si viajásemos a través de él, el calor aumentaría kilómetro a kilómetro hasta... A casi 3.000 kilómetros bajo la superficie, el manto terrestre, que es básicamente roca, da paso al núcleo. El núcleo terrestre es una masa giratoria de metal que arde a 5.200 grados centígrados. Pero no se compone de un solo elemento, sino de 2. Tanto el núcleo interno como el núcleo externo contienen hierro y níquel, pero hay un componente que los diferencia. El núcleo externo, una bola fundida en constante movimiento, posee una característica única. A medida que descendemos unos 5.000 kilómetros bajo la superficie, se transforma en una masa sólida de hierro y níquel. Estas diferencias se deben a que la presión es mayor en el núcleo interno, lo que provoca que se solidifique. Pero es menor en el núcleo externo, lo que causa que el hierro y el níquel se fundan. El núcleo interno tiene unos 1.200 kilómetros de diámetro. El núcleo externo mide el doble. Y curiosamente, mientras que el planeta y el núcleo interno giran hacia el este,
el núcleo externo se mueve en dirección oeste, creando un campo de fuerza inmenso, el campo magnético de la Tierra. El campo magnético terrestre se debe a la actividad geodinámica, y para que ésta tenga lugar, primero hace falta un material conductor, que es el hierro y el níquel del núcleo externo. Después, es necesaria una corriente de convección para que el núcleo suba y baje. Y por último, es preciso que esta masa gire. Entonces, este movimiento del núcleo se une al movimiento de rotación de la Tierra y provoca un bucle de corrientes eléctricas que se mueven alrededor de ella, generando un campo magnético alineado con el eje de la Tierra que se extiende a miles de kilómetros por el espacio. Cuando el campo magnético terrestre se encuentra con los vientos solares, las partículas radioactivas que emiten la superficie solar crean un espectáculo de luces extraordinario, la aurora boreal o luz del norte. Estas partículas interactúan con las moléculas de la atmósfera terrestre transmitiéndoles energía. Una vez cargadas, pueden emitir luz de varios colores en función del tipo de moléculas presentes en la atmósfera. La luz verde proviene de las moléculas de oxígeno. La roja también proviene del oxígeno y del nitrógeno, que es el componente principal de nuestra atmósfera. Pero el campo magnético de la Tierra, la magnetosfera, no es un sistema de efectos especiales. Es un escudo contra las amenazas de un universo hostil. La radiación de los vientos solares puede atravesar el espacio a más de 160.000 kilómetros por hora. El campo magnético terrestre es vital para desviar la radiación de las partículas solares, porque son letales para los seres vivos. Ahora mismo se están alejando del Sol, navegando por el espacio y encontrándose con la magnetosfera, nuestro campo magnético, que se extiende desde el núcleo hacia el espacio. La Tierra es una esfera, ha evolucionado y forma una nueva Tierra. Sin el campo magnético, la atmósfera perdería la protección de la capa de ozono. La capa de ozono quedaría expuesta a los vientos solares y comenzaría a debilitarse, lo que impediría que pudiese bloquear la luz ultravioleta y que ésta llegase a la superficie de la Tierra. ¿Qué sucedería si el campo magnético de la Tierra desaparece? Vamos a descubrirlo. Sin la protección de la capa de ozono, se filtrarían en la atmósfera altas dosis de radiación, provocando una lenta extinción a nivel molecular. Es muy probable que hubiese mucha agua a la superficie de Marte, pero los vientos solares redujeron la atmósfera en tal medida que la mayor parte del agua se evaporó en el espacio. Y convirtieron este planeta rojo en el desierto yermo e inhóspito que conocemos hoy. Algo que nos sirve de advertencia para la vida en la Tierra. Queremos un planeta que tenga agua líquida en la superficie, que favorezca la vida, porque que nosotros sepamos, el agua es esencial para su creación y preservación. Ya sabemos que el campo magnético creado por el núcleo terrestre impide que el Sol nos fulmine. Pero la Tierra esconde otro secreto. Uno que convierte la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol en las estaciones. Un secreto de otro mundo. En el centro de la Tierra, un núcleo agitado de hierro y níquel genera un campo magnético que protege la superficie de la radiación letal de las profundidades del espacio y del Sol. Pero ¿qué otros misterios alberga el planeta? Para descubrir qué hay más allá del cielo hay que asomarse a la ventana cósmica. Entre 1969 y 1972, 12 estadounidenses emprenden un viaje desde la superficie de la Tierra hasta la superficie de la Luna.
Los astronautas recogen 2.200 rocas lunares y las examinan para descubrir el origen de la Luna. ¿Podría haber sido un planeta errante puesto en órbita por la gravedad de la Tierra? Si la gravedad de la Tierra hubiese atraído a la Luna, al pasar cerca de su órbita, las rocas serían muy diferentes entre sí. Aunque las rocas de la Tierra y la Luna son similares, no son idénticas. No es lo que encontraríamos si la Tierra hubiese capturado a la Luna. Y con ello desvelamos otro acontecimiento asombroso. Un cataclismo cósmico. Creemos que ocurrió poco después de la formación de la Tierra, hace 4.000 millones de años. La prototierra es solo una masa semilíquida de elementos volátiles agrupados, cuando un objeto del tamaño de Marte colisiona con ella. Este impacto devastó una gran extensión de la superficie de la Tierra. Fue una masacre a nivel planetario. Este objeto, que colisionó con la Tierra, recibe el nombre de Tea, una de las titánides de la mitología griega y también madre de la Luna. Sorprendentemente, una fracción del objeto errante se queda atrapado en la prototierra. Una gran parte de Tea se habría unido al manto y al núcleo terrestres. Y finalmente, el núcleo de Tea se habría fusionado con el níquel y el hierro del núcleo de la Tierra. El impacto también lanza más de 80 millones de toneladas de la prototierra al espacio. Esto destruyó una extensión considerable de la superficie del manto terrestre, y los escombros se asentaron en un disco alrededor de la Tierra, en el que las partículas comenzaron a unirse. La fuerza de la gravedad provoca que los fragmentos se unan y se fusionen, creando finalmente la Luna. ¿Pero qué otros efectos permanentes genera este cataclismo en la Tierra y en los seres vivos que la habitan en la actualidad? Creemos que los planetas se forman rotando verticalmente sobre un eje poco inclinado, y que este gran impacto habría dado a la Tierra su inclinación actual. Tiene una inclinación de 23 grados y medio, de modo que no está completamente derecha. Y esto es lo que produce las estaciones. Con la rotación de la Tierra, el hemisferio norte a veces apunta hacia el Sol y, cuando la Tierra da la vuelta, se aleja de él. Es el invierno y el verano. Sin estaciones, la Tierra estaría dividida en dos zonas climáticas e iría enfriándose al alejarse del ecuador, dando lugar a temperaturas más homogéneas. Las cosechas se perderían y los animales morirían, y la humanidad se vería obligada a emigrar para sobrevivir. La luz solar incidiría directamente en el ecuador, abrasándolo, y los polos se volverían gélidos. La superficie habitable del planeta se reduciría considerablemente. Pero un mundo sin estaciones no es comparable con el desastre cósmico que nos aguarda si el núcleo fundido del planeta, parte Tierra, parte Tea, se enfría y se solidifica, poniendo fin a nuestro escudo magnético y con ello a la vida en la Tierra. Pero, ¿cuándo sucederá? Se calcula que el núcleo se compactará en unos 90.000 millones de años. Para hacernos una idea de ese tiempo, el Sol morirá en unos 5.000 millones de años. De modo que la Tierra tiene cosas mucho más urgentes de las que preocuparse antes. De modo que, mucho después de que el Sol se apague, el núcleo de la Tierra continuará ardiendo a 5.200 grados centígrados. Pero al igual que el núcleo se mantiene caliente, también lo hacen otras cosas bajo la superficie. Julio de 2018, isla de Hawái. Un barco turístico se aproxima al río de lava en la bahía de Kapoho. El capitán está autorizado a llevar turistas como William Bryan y su mujer Erin a 50 metros de la costa. Cuando el barco se acerca al flujo de lava, el paseo da un giro inesperado. Conforme nos acercábamos, todo ese subidón de emoción empezó a transformarse en miedo. Desde donde estábamos veías las explosiones y toda esa lava burbujeando en el agua. Entonces sucede lo impensable.
Hubo una explosión a mi izquierda y sonó como si acabase de despegar un cohete. El ruido fue tremendo. La explosión lanza rocas fundidas al barco, conocidas como bombas volcánicas. Una bomba volcánica es una masa de roca fundida de más de 6 centímetros de diámetro que sale disparada de un volcán. Es como un cañón lanzando proyectiles a 1000 grados centígrados. Y entonces veo que se acerca una enorme roca de lava candente y en ese momento pensé, Dios mío, vamos a morir aquí. ¿Qué hace que un paraíso tropical pueda explotar con semejante furia? ¿Qué fuerzas destructivas se agitan en el interior del planeta? Julio de 2018. El Kilauea, el volcán más joven y activo de Hawái, entra en erupción y durante 3 largos meses expulsa lava a través de las grietas de la superficie llamadas fisuras. En la erupción de 2018 se abrieron 24 grietas, algunas de varios cientos de metros de largo. Se extendían varios kilómetros a lo largo de la zona y cada una de ellas era una fuente de lava. Cerca de la costa, William Bryan y su mujer Erin observan el flujo de lava desde un barco turístico. Cuando el barco se acerca, comienzan a llover bombas volcánicas. Recuerdo que la primera explosión lanzó una roca de lava ardiente del tamaño de una pelota de baloncesto justo a nuestro lado. Y entonces me asusté de verdad. Pensé que íbamos a morir. William tiene buenas razones para estar asustado. Me golpeó una bomba volcánica en la espalda, pero por suerte ya se había enfriado. Una chica que estaba sentada detrás de nosotros se rompió el fémur. Y luego había una mujer con una quemadura espantosa en el pecho. Las bombas de lava perforan el techo del barco. Se rompe uno de los motores y la cubierta se cubre de ceniza y escombros. Por suerte, el capitán consigue llevar el barco de vuelta a la costa. Hay 23 turistas heridos. Afortunadamente, Bryan y su mujer sufren únicamente heridas leves, pero aprenden una lección difícil de olvidar. La naturaleza es más accesible ahora que nunca y la gente le ha perdido el miedo. Si quieres ver una erupción volcánica, tienes que ser consciente de los riesgos, aunque estés en un barco turístico. El Kilauea es uno de los 1.300 volcanes activos en la Tierra. Más de 450 se encuentran en el llamado Anillo de Fuego. La mayoría de los volcanes activos del planeta se encuentran en el Anillo de Fuego, que es una cadena tectónica que rodea el océano y la placa del Pacífico. Los volcanes del Anillo de Fuego se asientan en los extremos de las placas tectónicas y se forman mediante un proceso conocido como subducción. Cuando las placas se chocan, una se desliza bajo la otra. La corteza de la placa inferior se funde en el manto terrestre en forma de magma que se desplaza hacia la superficie hasta que explota en una violenta erupción volcánica. Pero las islas de Hawái se encuentran a 3.200 kilómetros del Anillo de Fuego, en medio de una placa tectónica. Las islas de Hawái son únicas, se crearon por diferentes fenómenos naturales. Para desvelar las poderosas fuerzas que crearon las islas de Hawái y sus letales volcanes, hay que mirar bajo tierra. Las islas de Hawái, en mitad de la placa oceánica, se formaron por una pluma mantélica, que es una columna de roca semifundida que se eleva desde el interior de la Tierra, perfora la superficie y alimenta así el magma de los volcanes. Lo que sabemos con seguridad es que estas columnas tienen un diámetro de unos 150 kilómetros y que pueden llegar a una profundidad de 3.200 kilómetros.
Las plumas mantélicas generan puntos calientes con suficiente temperatura para perforar la corteza terrestre. Mientras los puntos calientes mantienen su posición, la placa del Pacífico se mueve lentamente hacia el noroeste. Las islas de Hawái forman una cadena, pero todas se originaron en el mismo punto caliente conforme la placa del Pacífico se deslizaba sobre la pluma mantélica. El Kilauea, el Benjamín de los volcanes hawaianos, comenzó a formarse hace 280.000 años y alcanzó su altura actual 180.000 años más tarde. Es uno de los volcanes más recientes de la isla, porque se ubica justo sobre el punto caliente que dirige la actividad eruptiva hacia ella. Para cuando cesa la actividad volcánica en el Kilauea, en septiembre de 2018, la lava ha sepultado casi 40.000 kilómetros cuadrados de la isla y ha creado 350 hectáreas de tierra nueva en la costa. La isla de Hawái tiene 4 volcanes activos. El Kilauea es el más joven. ¿Sabes cuál es el más grande? La isla de Hawái tiene 4 volcanes activos. El Kilauea es el más joven. ¿Sabes cuál es el más grande? La respuesta es el Mauna Loa. A 4.100 metros de altura sobre el Pacífico supone casi la mitad de la superficie de Hawái. La fuerza de las intensas erupciones del Kilauea no es nada comparada con el cataclismo que acabó con la mayor parte de vida durante el período Cretácico, un tiempo en el que los dinosaurios dominaban la Tierra. Los dinosaurios reinaron en la Tierra desde hace 230 millones de años hasta hace 66 millones de años. Uno de los depredadores dominantes fue el tiranosaurio, pero hubo otros muchos más pequeños, la mayoría herbívoros. Los paleontólogos como Anthony Martin excavan a través de capas temporales para hallar los restos de estas bestias prehistóricas. Sabemos que los dinosaurios existieron porque hemos encontrado huesos, fósiles, impresiones de piel, pisadas y también plumas. Si juntamos todas estas piezas del rompecabezas, podemos averiguar cómo vivían y cómo se relacionaban. Si los fósiles nos muestran cómo vivían los dinosaurios, también podemos conocer cómo murieron examinando una fina capa de sedimentos que se extiende a lo largo de todo el planeta. Una huella geológica de 66 millones de años conocida como límite Cretácico-Paleógeno. El geólogo Johnson Haas ha estudiado este cronohorizonte en el Trinidad Lakes State Park en Colorado. Desde aquí hacia abajo tenemos el periodo Cretácico y aquí arriba está el periodo Paleógeno. El límite entre la era de los mamíferos y la era de los dinosaurios está justo aquí. Bajo esa capa se halla una gran cantidad de fósiles de dinosaurios. Por encima de ella no hay ninguno. Descubierto en los años 80 por Luis y Walter Álvarez, el límite Cretácico-Paleógeno también nos revela cómo murieron los dinosaurios. Tras examinar la capa, descubrieron que contenía mucho iridio. Es un metal poco común en la corteza terrestre, pero muy habitual en meteoritos y asteroides. El equipo de Álvarez dedujo que, dada la cantidad de iridio, este debió de depositarse en todo el planeta al mismo tiempo, debido a un impacto catastrófico. Pero no hay pruebas de un impacto masivo hasta 1991, cuando tiene lugar un descubrimiento histórico. El cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó en Chicxulub y cubrió la Tierra de ceniza. El impacto supuso el fin del reino de los dinosaurios y dio comienzo a la era de los mamíferos. Por el tamaño y la profundidad del cráter, se calcula que el asteroide era del tamaño del monte Everest.
Viajaría a toda velocidad, probablemente a unos 25 kilómetros por segundo, que son unos 88.000 o 96.000 kilómetros por hora. Muy rápido. Se estima que el asteroide liberó una energía equivalente a millones de explosiones nucleares simultáneas. El impacto del asteroide desencadenó una terrible serie de acontecimientos. El planeta se estremeció, los incendios engulleron cientos de miles de hectáreas de bosque y selva, y un megatsunami de más de 1.500 metros de altura arrasó todo el planeta. El cataclismo causó la extinción del 75% de la vida en la Tierra. El asteroide arrasó toda la vida en la superficie en un radio de miles de kilómetros. Pero si una montaña espacial se estrelló en la Tierra una vez, ¿podría volver a ocurrir? Si un asteroide con un diámetro de 10 kilómetros impactase en la Tierra, supondría el final de toda la humanidad. Hay otros cuerpos gigantescos en el espacio, así que es posible que un objeto en el cinturón de asteroides, cuya órbita esté siendo desplazada por alguna interacción gravitacional, pueda enviarlos en una trayectoria hacia el interior del sistema solar. Pero los científicos de la NASA ya han pasado a la ofensiva. Han desarrollado una misión espacial para proteger la Tierra del impacto de un asteroide. Lo llaman Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble o DART. Esta operación, lanzada en 2021, consistió en estrellar una sonda espacial contra un asteroide próximo a la Tierra a 24.000 kilómetros por hora en un intento de modificar su trayectoria orbital. No queremos extinguirnos como los dinosaurios. Queremos asegurarnos de que podemos proteger el planeta de un cataclismo. Y por eso estamos buscando la forma de interceptar aquellos asteroides que sean susceptibles de causar una extinción a nivel mundial. Pero el cráter de Chicxulub no es el único secreto enterrado bajo Yucatán. La selva oculta miles de simas aparentemente comunes. Portales a pozas de agua y ríos subterráneos espectaculares que fluyen a través de misteriosas cuevas. Son los llamados cenotes. Y en Yucatán hay miles de ellos. Curiosamente, más de 900 se alinean en un extenso anillo alrededor del perímetro de Chicxulub. Para descubrir cómo se forman estas maravillas subterráneas hay que estudiar la roca que las componen, la piedra caliza. En algunas zonas del anillo del cráter de Chicxulub, la roca está muy débil, lo que la hace susceptible a la lluvia y a las aguas que fluyen entre las rocas. La piedra caliza es muy vulnerable al agua de lluvia, ya que contiene dióxido de carbono que absorbe a través del aire y la tierra. El agua y el dióxido de carbono forman ácido carbónico. Durante miles de años, este ácido ha ido erosionando la piedra, haciendo que se disuelva y que se colapse. Y en esas regiones de Yucatán se han formado cenotes. Durante milenios, el agua cristalina se filtra a través de las capas de piedra caliza, llenando los cenotes y atrayendo a muchos buceadores. Las cuevas sumergidas y las profundidades marinas son los lugares más difíciles de explorar. Robbie Schmittner ha recorrido y descubierto unos 500 kilómetros de cenotes en Yucatán. En 2016, quiso demostrar que 3 de ellos, Sakaktum, 2 ojos y Oxbel-Ha, eran uno solo. Estuvimos explorando esta zona para conectar los 3 ríos subterráneos más largos que fluyen unos al lado de los otros, para descubrir la conexión entre ellos. La búsqueda de Robbie comienza en el sistema de Sakaktum. Incluso tras décadas explorando estos laberintos acuáticos, no han dejado de sorprenderlo.
Hay una zona en la que sales de un túnel pequeño y entras en una sala enorme e increíble. Se te pone la piel de gallina. Robbie ha explorado cuevas de más de 60 metros de ancho y 18 metros de profundidad, llenas solo de agua clara. Pero durante su búsqueda, Robbie descubre que algunos de los cenotes contienen algo más que agua. En los laberintos subterráneos de esta cueva yacen huesos desde hace 15.000 años. Creemos que son huesos de animales primitivos, como de la última era glaciar. ¿Y qué hay de los huesos en otros cenotes? No son de animales, sino de humanos. Hombres, mujeres y niños. Algunos parecen haber sido mutilados. ¿Es posible que los cenotes sirvieran como cámaras funerarias? ¿O se trata de algo más siniestro, como sacrificios humanos? Hace 66 millones de años, un asteroide gigantesco con una fuerza extraordinaria se estrelló en la península de Yucatán, México. Desencadenó la extinción de los dinosaurios y del 75% de la vida en la Tierra, y creó las condiciones idóneas para formar miles de pozas de agua llamadas cenotes. En 2016, en su empeño por encontrar la conexión entre tres enormes sistemas de cuevas submarinas, el buceador Robbie Schmittner descubre restos de animales de la era glacial. Cuando el nivel del agua comenzó a bajar, los animales se vieron obligados a acudir al agua de los cenotes, de modo que intentaron llegar hasta el agua para beber, pero cayeron dentro y murieron. Pero otros cenotes, como el sagrado Chichén Itzá, contienen huesos humanos. Y estos huesos no llegaron ahí por accidente. Dante García es un arqueólogo marino especializado en las cuevas sumergidas de Yucatán. Los antiguos mayas se asentaron en la costa oriental y construyeron ciudades con templos y altares. En el siglo VI antes de nuestra era, Chichén Itzá era una metrópolis maya de 17.000 habitantes y se abastecía con agua dulce del cenote. Lo que sabemos hasta ahora es que era muy importante para ellos estar cerca de fuentes de agua y que las consideraban lugares de culto y peregrinación. Los mayas creían que los cenotes eran portales a un inframundo acuático llamado Xibalbá, el mundo de la muerte, el nombre perfecto para el sitio donde se celebraban estas ceremonias. La mayoría de estos huesos están relacionados con sacrificios humanos o ceremonias, que implican varios elementos como el fuego o la decapitación. También hay pruebas de sacrificios animales, aunque parece ser que los sacrificios humanos eran la máxima ofrenda. A 160 kilómetros del cenote sagrado de Chichén Itzá, la aventura de Robbie llega a su fin. Encuentra pasadizos entre las cuevas de Sac-Actun y Dos Ojos, pero no consigue conectarlas con la tercera. Con más de 360 kilómetros de longitud, su descubrimiento logra un nuevo récord. El sistema de Sac-Actun constituye la cueva submarina más grande del mundo y llevo 20 años explorándola. Las cuevas son lugares fascinantes para muchas personas, ya sea el sistema de cuevas más grande del mundo en México o la cueva más grande del planeta, la gruta de Son Doong en Vietnam, la cueva del río de la montaña. El tamaño de la cueva de Son Doong es descomunal. Es tan grande que puedes meter un rascacielos sin problema. La inmensidad de la cueva es sobrecogedora. Mide 200 metros de alto y 150 metros de ancho. Algunas estalagmitas superan los 70 metros de altura.
Todas estas estalagmitas y estalactitas se han formado gracias al agua, gota a gota, por lo que tardan cientos de miles o millones de años en convertirse en estas formas increíbles. Sondong tiene 2,3 millones de años de antigüedad. Pero 2,3 millones de años no son muchos para semejante cueva. Las cuevas del Parque Nacional Cueva Colosal en Estados Unidos empezaron a formarse hace 10 millones de años. ¿Cómo es posible que Sondong se erigiese tan rápido? Para descubrir la creación de la cueva hay que entender el proceso de destrucción, el desgaste de la piedra caliza por el imparable caudal del río Raotang. Cuando la piedra caliza no es pura, tiende a derrumbarse y a bloquear la cueva. Pero la cueva Sondong está hecha de caliza pura y crea ese enorme pasaje arqueado. Gracias a esa forma abovedada se mantiene su estructura, ya que si fuese más ancha se derrumbaría. Curiosamente, este gigante permaneció oculto en la selva hasta que un lugareño la encontró por casualidad en 1990. Todavía queda mucho por descubrir en el mundo subterráneo de Sondong. Esta cueva es gigantesca. Iluminar esta inmensidad es como intentar alumbrar un agujero negro. En 2015, el fotógrafo Martin Edstrom reúne a un equipo de 40 personas para documentar las maravillas de la cueva más grande del mundo. Queríamos tomar imágenes de 360 grados. Nuestra idea era crear una historia interactiva para que la gente pudiese sentir que estaba dentro de la cueva. Fotografiar la cueva de Sondong es todo un reto. Es tan grande que parece tragarse la luz. Aquí te enfrentas a un vacío y a una oscuridad que parecen no tener fin. La luz no es el único reto a la hora de fotografiar Sondong. La cueva no está siempre lista para posar. Durante la época del monzón, entre octubre y diciembre, las lluvias provocan que el río Raotang inunde la cueva, impidiendo el paso. El nivel del río en Sondong sube 100 metros, de modo que es imposible entrar en las cuevas. Te encuentras con mucha vegetación, incluso árboles en el interior, y eso también dificulta la entrada. Aquellos que consiguen entrar descubren que Sondong es mucho más que una versión grande de otras cuevas. Es un mundo en sí mismo, que no solo contiene templos de piedra, sino su propia selva. Es como estar en otro planeta en el que hay una selva a cientos de metros bajo la superficie. Aquí, bajo la tierra, se ha desarrollado un ecosistema verde y vivo. Una selva en el interior de una cueva. Pero ¿qué fenómenos pueden crear un oasis verde en un reino de piedra? Bajo la selva de Vietnam, próxima a la frontera con Laos, Han Son Dong es la cueva más grande del mundo. En 2015, el fotógrafo Martin Edstrom y su equipo llegan a las cuevas para tomar fotografías de 360 grados. Recorren cientos de metros en algunos puntos, a lo largo de más de 8 kilómetros. Había rumores de que la cueva podría convertirse en un gran destino turístico. Por lo visto había una empresa que quería construir un teleférico que se desplazase a través de la cueva. Ahí me di cuenta de que al hacer las fotografías de 360 grados y creando una historia interactiva, seríamos una especie de guardianes de la cueva y nos aseguraríamos de preservar su estado original antes de convertirse en un circo turístico. Los planes del teleférico fracasaron. Con el fin de preservar la belleza natural de Sondong, solo se permiten 1000 visitantes al año. El encanto de la cueva no solo incluye la estalagmita más alta del mundo, sino también una selva tropical de más de 180 metros bajo la superficie. Recuerdo a todo nuestro equipo de pie en los miradores, contemplando esta catedral natural en la que los árboles crecen hasta los 30 metros de altura. Nos quedamos cautivados por su belleza y por lo surrealista que era estar en una selva a tanta profundidad de la tierra. ¿Cómo crece una selva tropical en el fondo de una cueva? Levantemos la vista para descubrirlo.
una abertura en el techo de la cueva, un vestigio del proceso de crecimiento de Songdong. En algún momento en los últimos 500.000 años, la expansión de la cueva resulta una carga demasiado pesada para la piedra caliza. La roca cede y se derrumba, creando dos claraboyas llamadas torcas. Las aberturas dejan entrar la luz del sol y la lluvia, favoreciendo que árboles, arbustos y otras plantas prosperen en el suelo de la cueva. Se podría pensar que es suficiente con que Songdong tenga una de estas torcas, una ventana de luz diurna que da vida al interior de la cueva, pero lo cierto es que hay una segunda torca. El clima de Songdong no se debe únicamente a las condiciones externas. La cueva es tan grande que posee su propio ecosistema y microclima, e incluso proporciona a esta selva tropical su propio sistema de nubes. Debido a las torcas, el calor del exterior desciende al interior de la cueva y cuando llega al río se forman nubes. Así que tiene su propia fábrica de nubes. Y el viento que atraviesa la cueva arrastra estas hermosas neblinas a través de la cueva. Y también se producen corrientes de viento. Recuerdo el tacto de la brisa en la cara conforme descendía al interior de la cueva. Fue una sensación muy curiosa porque es algo que no te esperas en un lugar bajo tierra. El equipo de Martin pasa varios días recorriendo Songdong. Dormíamos en tiendas de campaña y cocinábamos al aire libre, igual que cuando vas de excursión o de acampada. Solo que aquí, en lugar de una montaña, teníamos una cueva. Las imágenes son tan espectaculares como la propia cueva. Trabajamos 17 horas diarias y apenas dormimos. Nos rompimos los sesos para iluminar el interior, encontrar los mejores ángulos y destacar los aspectos más singulares de la cueva, de modo que la gente pudiera disfrutar de esta maravilla natural y para inspirarla con el fin de preservar su belleza original. Y sin duda lo conseguimos. Songdong se ha convertido en un destino turístico, pero aquellos que la han explorado a fondo quieren mantener la cueva a salvo para las generaciones venideras. No he dejado de pensar en Songdong y tengo claro que antes de morirme quiero volver a verla, porque es una de las experiencias más increíbles que he vivido y que siempre llevaré conmigo. Aunque la tierra que pisamos parezca sólida, alberga entradas a misteriosos mundos que aún están por descubrir. Y rastros del pasado atrapados en capas de piedra. Y en el centro de la Tierra, un planeta híbrido resultado de un impacto cósmico, se encuentra un núcleo ardiente que genera un escudo invisible para que las fuerzas del espacio no dañen la superficie de aquello que guarda en su interior.